Y seguimos en los casos de denuncia de casos de corrupción, mala utilización de recursos públicos o como en este caso, donde un pequeñísimo grupo de personas básicamente malgasta, utiliza, gana recursos públicos para estudiantes en universidades públicas y cómo hay docentes que ganan sueldos astronómicos de más de 50 millones de pesos y otros docentes cátedra que ni siquiera les pagan un salario mínimo. De eso vamos a hablar. Y de un caso que tal vez es el caso más aberrante de este carrusel de los puntos, que se llama la Universidad Militar Nueva Granada. Pero para llegar allá hay que entender de qué estamos hablando, que es el siguiente. Hace algunos años, pocos años, se sacó un decreto. Ese decreto básicamente lo que dice, que es el decreto 1279 de 2002, es un decreto que rige cómo se dan los salarios a los docentes universitarios. Y hay un componente dentro de ese salario que corresponde a lo que llaman los puntos docentes. Toda universidad tiene una cosa que llaman el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntajes, o el CIAP, toda universidad, que generalmente está compuesta por los mismos docentes que evalúan a sus compañeros docentes que son designados por los directivos de esas universidades que a su vez necesitan los votos de los docentes, es decir, yo con yo, en todas las universidades. Ese comité o ese CIARP básicamente es el que dice cuánto se le asigna, evalúa los textos, etcétera, a los docentes que publican libros en revistas indexadas y demás. Así funciona en todo el país. Entonces, hay una cosa que llamamos los mecanismos, que es el tema de los puntos. Y lo que dice el decreto 1279 es que hay 9 tipos de producciones académicas. Publicaciones en revistas especializadas, anoten eso, que de eso nos vamos a concentrar. Producción de videos, libros de producción investigativa, libros de ensayo, premios nacionales o internacionales, patentes, traducciones de libros o obras artísticas. Esos 9 componentes, que son estos que ustedes están viendo acá, es como se designan esos puntajes. ¿Ok? Básicamente, cada uno de esos puntos vale más o menos 16.000 pesos. De tal forma que si un docente logra 10 puntos, son 160.000 más de salario en un año, o si logra 100 puntos, es 1.600.000 más de salario. Y así se hacen por puntajes. Y ustedes van a ver en el siguiente cuadro sobre cómo se da ese reconocimiento de puntos. En las categorías A1, A2, generalmente todos los docentes le apuestan a los 15 puntos. Es decir, que por cada texto de producción en revista y demás puedan tener hasta esos 15 puntos. Y es el ministerio, anualmente el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene un listado de revistas que están en las categorías de estas indexadas, donde los docentes básicamente pueden publicar. ¿Dónde están los casos de corrupción acá? Porque eso se llama corrupción. Estos casos están en 4 mecanismos. El primer mecanismo es uno que se llama coautorías, que esto es uno de los casos más vergonzosos de profesores que incluso dictan clases de ética o materias de lucha contra la corrupción. Y entonces hacen lo siguiente, se unen 4 docentes, cada docente hace un artículo y mete los otros 3 docentes en ese artículo como coautores. De tal forma que al final del año un docente supuestamente solo escribe un artículo en la vida real, pero aparecen otros 3 para un total de 4 y les pueden asignar ya 15 puntos, es decir, le pueden asignar fácilmente 60 puntos en un año. Y así lo hacen, igual en el caso de los libros. Este mecanismo es un carrusel de coautorías que se da en todas las universidades hasta el momento que hemos estudiado. Segundo, el tema del rol de evaluadores. Aquí hay que decir lo siguiente, el CIARP, que es este comité, es uno de los casos más complejos de cooptación y corrupción interna. ¿Por qué? Porque los docentes, los decanos votan para elegir un rector, ese rector a su vez nombra al vicerrector académico, que es el que tiene más influencia en los miembros del CIARP, entonces yo con yo, y eso pues se vuelve, pues que terminan avalando cualquier porquería de artículo. Claro, no, digamos, este mecanismo de que decanos, profesores votan por un candidato a rector no es el caso de todas las universidades, varía, pero la gran mayoría funciona así.
Pero además, después MinCiencias tiene un grupo de evaluadores que también se conocen con esos docentes, porque muchos de esos docentes pueden terminar en algún momento siendo evaluadores. Es decir, es otro yo con yo, es un carrusel donde básicamente yo pongo a mi amigo a que me evalúe, por tanto, pues no hay evaluación. Es como lo que pasa en muchos de los casos en ciudades o en departamentos, cuando en una ciudad la coalición de gobierno elige un amigo del alcalde para que lo supervise como contralor, y el contralor, al ser amigo del alcalde, pues no termina supervisando nada. Ese es el segundo mecanismo. El tercer mecanismo es una cosa que nosotros ya hemos denunciado en otros videos, del aprovechamiento del número de revistas avaladas por MinCiencias. El Ministerio de Ciencias tiene un listado de revistas. Ese listado de revistas puede llegar hasta 8.000, 6.000, 10.000, que son supuestamente indexadas. Muchas de esas publican cualquier cosa y cobran por la publicación. Muchas de esas aparecen como indexadas y ya ni siquiera existen. Eso ya lo hemos denunciado en otros videos, pero aparecen ahí. O muchas de esas no son indexadas, pero aparecen ahí y son revistas de muy baja calidad. Y ahí termina avalando un montón de publicaciones pirata, como la hemos dicho. Miren el siguiente cuadro. En el siguiente cuadro ustedes van a ver la cantidad de revistas por año de tipo A, de la 1 hasta el C, y de 2021, 2022 y 2023. Y ustedes se van a dar cuenta que son en el 2023 un total de 27.886 revistas donde se pueden publicar, y por tanto un docente que publica en este carrusel de las coautorías puede por año lograr 60 puntos, incluso hay unos que logran más porque además publican libros y demás, que ya vamos a ver eso que estamos hablando. Hay unas revistas que hemos llamado depredadoras, muy conocidas en el mundo académico, que cobran para publicar. Es decir, un docente va y lleva un texto medianamente aceptable y la revista le cobra y lo publican. Es decir, no hay ningún tipo de control. Hay revistas hasta de 6.000 páginas porque publican de todo cosa. Bien. Luego, revistas que dicen que se dedican a un tema especial, ciencia o arte, y termina publicando de todo tipo en ese tipo de revistas porque tienen ese mecanismo básicamente pues depredador. Revistas descontinuadas, es decir, que en algún momento fueron muy famosas, existieron y ya no existen, pero el nombre se conserva y sigue apareciendo. Y revistas que no se registran, o sea, revistas que no están registradas en los mecanismos como revistas de alta calidad, pero que terminan apareciendo ahí por extrañas razones, ¿sí? Porque ahí no se depura. Eso es como el siguiente mecanismo. Y luego hay un cuarto mecanismo, que eso hay muchos casos, donde docentes pues se aprovechan del trabajo de los estudiantes. Entonces, cogen y ya mandan a hacer trabajos finales, resumen todo eso en un medio trabajo, luego terminan publicando en una revista de mala calidad y en cada corte de trabajos y ensayos terminan haciendo sus 3 o 4 publicaciones en coautorías, que es una de las mayores vergüenzas. Ahora sí nos vamos a concentrar ya, después de estos mecanismos que existen en todas o en casi todas las universidades del país, vamos a concentrarnos en la Universidad Militar Nueva Granada. Lo primero es esta gráfica inicial, donde básicamente en un estudio simple de proyecciones, lo que pasó entre 2010 a 2020 en puntos, y si lo proyectamos a 2027, es decir, en 4 años, uno podría concluir una cosa aterradora, y es que el sueldo de los docentes por temas de puntos podría ser superior a todos los ingresos académicos que haga la universidad. Porque es tal exponencialmente el aumento del número de publicaciones, por ende de puntos, por ende de sueldo de los docentes, que esto va a ser inviable financieramente. Pero hay además casos que son los siguientes, y es que en promedio por puntos otorgados por docente en 10 años, en los últimos 10 años, se puede situar entre 400 y 700 puntos. En muchos de estos docentes, no todos, porque eso está concentrado en una pequeña mafia de unos pequeños docentes. Obviamente aquí no entran los cátedra, los docentes de hora, pues está concentrado en una pequeña mafia. Yo les digo una cosa, mi libro más famoso se llama Detrás de la guerra en Colombia, que tiene 14 millones de datos, tardé 7 años haciéndolo. Y estos sinvergüenzas hacen estos carruseles de coautorías
y luego terminan haciendo 4 publicaciones tipo porquería y terminan aumentando en millones de pesos su sueldo. Luego vean esta segunda gráfica, que son por tipo de especialización en publicación. Entonces tenemos revistas en ciencias, revistas en derecho, pero como les digo, hay revistas hasta de 6.000 páginas que publican de todo tipo de cosas. Todo lo anterior, en el caso de la Universidad Militar Nueva Granada, se concentra en 25 docentes, con un reconocimiento de más de 700 puntos salario, que al 2020 costaban aproximadamente 8.400 millones de pesos, que a su vez requerían un total de 1.345 estudiantes matriculados como mínimo para sostener estos 25 docentes. De ese es el nivel. Yo llamo a esto, sin problema, un desfalco que se está dando en la Universidad Militar Nueva Granada. Ahora quiero que vean esta imagen, que es esta gráfica, que es el costo de salarios con docentes por reconocimiento de puntos. Y yo ya he dicho que esto no se lo llevan los profesores cátedra, los profesores que son por hora, los que no están, que ganan, casi muchos ganan menos de un salario mínimo, sino que todo esto se concentran en unos profesores donde están anclados a la universidad, algunos llevan más tiempo que otros, en la vida real son más bien es un tema reciente, y todos ellos son esos 25 profesores son los que se llevan esos 8.400 millones de pesos. La última imagen desagregada en el acumulado por puntos de producción académico, el CIAR, permite aterrizar el argumento de producción de que esto es atípico. Es decir, esto es casi imposible humanamente, que docentes que a veces funcionan como decanos, a veces funcionan como vicerrectores, o sea, humanamente es imposible. Un libro, para que quede bien escrito, por lo menos tarda 1 año, 2 años. Una producción académica de un artículo en una revista de calidad, generalmente tienes que enviarlo 2 veces y el comité evaluador puede tardar hasta 4 meses en evaluarlo. Eso es lo que hace una revista seria. Así que humanamente es imposible tener esta producción. Pero además, en términos de calidad, aunque existiera alguien que no durmiera y que etcétera, y que pudiese escribir, en términos de calidad es imposible que pasen cualquier estándar de calidad, porque, vuelvo y repito, una revista seria indexada tarda mucho tiempo en hacer las evaluaciones. 1. ¿Por qué no se está depurando el listado de las revistas en MinCiencias? 2. ¿Por qué no se ha reducido, no se ha acabado, no se ha revisado el decreto sobre puntos? ¿Y por qué no se investiga a fondo este tipo de carrusel? Porque pueden alegar que no sea ilegal, pero sí es antiético. Imagínense, si esto hacen docentes que están formando funcionarios públicos, ¿cómo saldrán esos muchachos y muchachas? Esta gente ni siquiera debe ser docente. Bueno, está bien, yo creería que están en la cárcel, puede ser que no, pero no enseñando en una universidad. Por tanto, el llamado aquí es al Ministerio de Educación, al Ministerio de Ciencia y a los rectores de las universidades, vicerrectores, y es que tenemos que hacer algo con esto, porque la educación pública está desfinanciada. Estamos haciendo un esfuerzo en el Congreso para crear una nueva fórmula para financiarla, pero no para alcahuetear este tipo de cosas. Es para mejorar la calidad académica y darle más estudio a más gente pobre que no tiene acceso a educación superior.